Hito Bisonó, o Víctor Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenía tiempecito que no venía por aquí. Sí, nos había desamparado, pero aquí estamos. Y estamos con muchos temas. Ahora mismo el gobierno está enfrentando una situación un poco difícil en materia de precios, en materia de abasto, y usted también ha estado revelando la situación que encontró en el ministerio que dirige. Háblenos de eso, comencemos por eso último, para actualizar a nuestra audiencia. Bueno, realmente nosotros asumimos el Ministerio de Industria y Comercio, como es de público conocimiento, y después de hacer los levantamientos normales que hace cualquiera que llega a tomar el control de una entidad o donde llegue y tenga una responsabilidad. Un ministerio que tiene 5 patas, vamos a decir, porque tiene 5 viceministerios. Y que lo primero que tuvimos que hacer fue pedirle al director de presupuesto para la ejecución de un presupuesto que ya estaba realizado, porque se tiene que presentar en octubre y ya viene preparándose. Que por ejemplo el viceministerio de Zona Franca y Regímenes Especiales, que hoy es, vamos a decir que la punta de lanza de la economía nacional, no solamente el ministerio, no tenía apropiación presupuestaria, prácticamente no existía. Wow. Porque se llevaba la labor que se hizo desde el Consejo de Zona Franca y que se hizo bien, pero no con la directriz del ministerio donde pertenecía. Y lo mismo con el Viceministerio de Comercio Exterior, por ejemplo, donde llevamos los arbitrajes que tienen que ver hoy con Guaguí, con Duquesa, con ONSA, con el CEA y con muchísimas otras dependencias de miles de millones de dólares que se llevaban desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Y Punta Catalina? Y no, También, no está en ese arbitraje. no está ahí. No está en arbitraje. Y bueno, y organizamos la casa. Dentro de ello, lógicamente, encontramos procesos de nóminas, como en otras dependencias, que los que estaban en esa nómina, pues no tenían ni referencia, ni tenían acciones internas de personal, ni tenían ningún servicio que habían que desvincularlo. Y que lamentablemente incluso habían nóminas que no tenían ni siquiera pago de servicio de la TCS. O sea que era totalmente irregular. Y se ha procedido a normalizarlo con una eficiencia que el mismo presidente Luis Abinader en su gestión ha llamado de transparencia, de rendición de cuentas, de eficientizar los recursos para poder dedicar los recursos a las áreas más necesitadas. Y como ya ha demostrado el presidente Luis Abinader con la administración que ejecuta ahorro en el gasto corriente del presupuesto del Estado, aún en la crisis. Pero que ha conllevado esa normalización de estas nominillas, porque más que nomina en el caso que refería a Alberto son nominillas, se ha desvinculado ese personal. Y lo más importante, don Hito, saber si ustedes van a someter esos casos ante alguna instancia, ya sea administrativa o penal, no sé. Nosotros estamos consultando al MAP, primero lo hizo la directora, y ayer incluso estábamos terminando de ver la parte legal, porque hay derechos adquiridos, por ejemplo, pero también hay deberes. Donde hay derechos hay deberes. Y desde el año pasado, con el cúmulo de entrada al Estado de nuevos empleados y otros que salen, hubo entaponamiento en la cadena de formalidad e incluso un tipo de reclamo, pero personas que no había cómo contactarla ni siquiera para mandarle una carta y de repente se te presentan y se ve incluso que van coordinados por una acción y un liderazgo político, si se quiere, para hablar claramente, a exigir cosas que quizás no le corresponden. Y estamos consultando cuáles son los pasos, si le corresponden, para hacer lo que diga la ley, ajustarnos a lo que diga la ley. Ya. En Industria y Comercio se había denunciado que había una situación muy irregular. Bueno, pero salud con este cafecito salud, también, salud. temprano. Les acompaño. Una situación irregular en las importaciones y comercialización del petróleo, básicamente del gas. Hubo alguna rectificación que se consideró parcial, porque esto estaba avalado por decisiones gubernamentales. ¿Qué encontró en eso? ¿Cuál es
Se ha normalizado el mercado del gas y de los combustibles. Fíjate, Y se hablaba hasta de pago de peaje en industria y comercio. con el tema del GLP, querrás decir, el contrabando es un poco más difícil por el manejo del GLP. Tú no puedes echarle un galón, tú no puedes echarle un envase. Son temas ya más delicados y más técnicos, ¿verdad? Con lo que se da el contrabando más cotidiano es con los hidrocarburos líquidos, el gasoil, por ejemplo. Son cosas que no se ven y que no salen en la noticia. Gas, no. Es más difícil. Bueno, el gas, bueno, pero... Porque necesita temas más técnicos y más especializados. Tú no lo puedes echar el gas en un recipiente. Bueno, manejarlo conlleva otras cosas. Pero por parece ejemplo, que el problema estaba en la autorización, porque se pasó a un mercado libre casi las importaciones. Pero sí, eran 2 o 3 importadores que comercializaban con el gas. ¿No es así? No. El gas siempre ha sido, hasta donde yo tengo conocimiento reciente, 2 importadores. Una terminal que es Costal y otra que es Refidonza. Refidonza es correcto. Donde se da el contrabando más es en el tema de los líquidos. Por ejemplo, nosotros nos pasamos recién 2 meses casi sacando un barco de 63,000 barriles de petróleo de las costas dominicanas. Incluso en una vez entró, pidió un SOS porque tenía una caldera que se había explotado y necesitaba urgentemente y abastecerse, y hubo que dejarlo entrar, vigilado y coordinado con aduana, con las Fuerzas Armadas, con el SECON, pero para no dejarlo descargar, que era lo que se hacía habitualmente. Venían barcos y vienen a veces con documentos de origen que no son los reales, sino que vienen de mercados que tienen prohibición de comercialización, que además de eso están contrabandeando de origen y lo venden entonces o lo vendían en el mercado local. Y eso parece que tiene algún tipo de señalamiento porque incluso hay sometimiento sobre ventas irregulares de combustible a entidades estatales. Y habrá que ver, y la Procuraduría está profundizando sobre eso, de dónde sacaban ese combustible para transportarlo y para venderlo. Entonces a eso se le está dando el debido seguimiento. Pero lo importante es que no es solamente eso, la permisología. Por ejemplo, hoy día hay personas particulares que tienen sometimiento a exfuncionarios del ministerio por dar permisología doble o realizar procesos y luego negarlo por algún tipo de... Explíquese. Bueno, si te dan un permiso para una estación aquí y le dan un permiso a otro cerca donde no cumplen la distancia y le dan a uno primero y a otro, lo está dando mal y lo está dando a conciencia. Y entonces los interesados han accionado en la justicia. Obviamente había algo mal en los procesos de permisología. ¿Qué hemos hecho nosotros? Le solicitamos un apoyo en el caso del BID, se hizo un levantamiento, se está terminando a ver qué hay en República Dominicana como estaciones de distribución y además de eso se contrató una consultora inglesa para el tema de la dirección de combustible, no solamente en lo de recursos humanos, sino también en procedimientos y lo técnico, para eficientizarlo, transparentarlo y además de eso quitar la discrecionalidad en todo lo posible, no solamente del ministro, sino de toda la cadena de permisología. Ahí mismo, ministro, con el tema de los combustibles y el precio, que vemos muchas quejas ahora por el alza, y tal vez usted también pudiera aprovechar este espacio de 1+1 para aclarar, porque es verdad que en redes veo que siempre se le está responsabilizando a usted de haber prometido una fórmula para bajar los combustibles. Tal vez bueno que aquí usted haga esta aclaración, ministro. Sí, cómo no. Primero yo mantengo la misma posición que hice en campaña de la fórmula. Porque nosotros creemos que los combustibles tienen un impacto impositivo alto y además de eso siempre nos preguntamos qué hacen con tus impuestos. Yo soy un asiduo colaborador de los periódicos, tengo 4 libros y ahí están mis artículos. Yo creo en impuesto bajo, impuesto plano, generalizado a todo el mundo, que haya la forma
de que la gente tenga la oportunidad de emprender fácilmente, y eso es mientras más bajos los impuestos, pero todo el mundo tiene que colaborar. En ese sentido, grabé cuánto se cargaba de impuestos a los combustibles y en qué se usaba ese dinero, que para mí hoy es obvio. Los procesos investigativos están diciendo que se usaba, distraían el dinero del Estado. Y hoy es diferente. Nosotros, por ejemplo, en la ejecución que nos toca, ahorramos 44 millones de pesos de presupuesto solamente en nóminas, que al final tú lo dices muy fácil, 44 millones de pesos, pero son 520 al año, que se hace un hospital o se hace un acueducto. ¿Verdad que sí? Nosotros ahorramos... mucho más que uno. Bueno, ahorramos de 3 millones y pico, casi 4 de combustible, menos de 600. Menos de la mitad de la factura de teléfono, porque no hay flota ya, ¿verdad? Para los bots y para un sinnúmero de cosas. En fin, hay un ahorro. Y eso era lo que nosotros señalábamos y señalamos hoy día. Ahora, hay personas que aunque tú se lo expliques, no le interesa. Porque lo de ellos es tratar de desacreditar, tratar de molestar, tratar de chantajear, tratar de hacer oposición, y cuando no hay un criterio de algo que discutir o algo que preguntar, sencillamente bajan a un nivel de tratar de provocar con la mentira. Pero lo importante de esto es que la nueva fórmula que hay en el Ministerio de Industria y Comercio es la del trabajo. Por ejemplo, la zona franca tienen la recuperación total de los empleos, más 25,000. Y lo que se llama nearshoring, que en el mundo entero es la inversión americana que se desprende de China y que viene a América, ya es una realidad en República Dominicana. Nosotros tenemos ya 3 compañías que en vez de ampliar o invertir en China, vinieron a República Dominicana. 2 a Zona Franca Las Américas y 1 a PISA. Esa es la nueva fórmula. La nueva fórmula es que los industriales de República Dominicana están confiando aquí, que hay una inversión de 68 millones de dólares para hacer una fábrica de vidrio, que se importaba todo el vidrio, que el dólar tiene una estabilidad. ¿Dónde es que se va a hacer la fábrica de vidrio? En el kilómetro 28 de la Duarte. La autopista Duarte. Sí, que la población tiene, y el mercado internacional, una confianza tal en el presidente de la República y en su equipo, que tenemos la reserva más alta registrada en la República Dominicana, 12.500 millones de dólares. Y que el dólar incluso tiene presión, pero a la baja, 58.18, que llama muchísimo la atención en época como la que estamos viviendo. Entonces, esa es la verdadera fórmula. ¿Cuál es la verdadera fórmula? La de las MIPIMES, sí, donde se han prestado 3.000 millones de pesos y han impactado 50.000 pequeños y medianos negocios de emprendedores. Y ya salimos con otro programa de 2.500 millones más, con 6 meses de gracia del pago de capital. 600 millones más para cooperativas agrícolas, con Banco Agrícola a no más de un 2% para la cooperativa. Y 1.000 millones más para cooperativas y asociatividades a través de la plataforma del Banco de Reserva y de COP. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando, promocionando y ejecutando, y son cosas palpables. Las protestas comenzaron a expresarse a través de los medios de comunicación y de otros medios por las salsas que se vienen experimentando en muchos productos cuyas materias primas son importadas. Sí. Esto incluye, por supuesto, los carburantes. ¿Cuál es el plan para enfrentar la situación? El petróleo sigue subiendo, los combustibles siguen subiendo de precio, pero también ahora vienen los alimentos. Se frenó un poquito el proyectado aumento en el pan, pero no así ha ocurrido en otros alimentos, sobre todo el caso del pollo. Hay un programa, pero en los supermercados el pollo sigue caro. Fíjate, el presidente, que tiene una energía y una atención, ha estado liderando las reuniones con los ministros y el sector productivo, y vamos a decir lo que tienen impacto en la canasta básica. Ustedes vieron, ya tú señalas, Alberto, con el tema del pollo, porque lo que se trata es de... ¿Y lo del gabinete agropecuario? Lo del gabinete agropecuario, que le llegue a la población más necesitada los productos básicos más baratos, o manteniéndole el precio. ¿Cómo es la estrategia? Tratando de acercar las cadenas de intermediación y eliminar costos.
y pidiéndole incluso a ciertos productores nacionales que ayuden manteniendo alguna parte de estos costos sin los beneficios tradicionales, vamos a llamar así. En el caso del pan, por ejemplo, las grasas y el azúcar son productos nacionales y nosotros hemos tenido el acercamiento y el entendimiento de mantener algunos meses y que les sirvan a los productores de qué, porque no es a los productores de bizcocho, a los productores de panes de lujo, no, al productor del pan que se hace con la harina más pesada, que es el pan de agua y el pan sobao, y que es el llamado pan de 5, ¿verdad? Y buscar la manera de nosotros relanzar esa industria, con INAVIE, por ejemplo, con el desayuno escolar, con lo que tiene que ver con el financiamiento de Promipyme, que hay ventanas específicas para los pequeños productores, que son esos verdaderos pequeños productores que están en los barrios, como los colmados, por ejemplo, y se le ha puesto atención especial a ese segmento, pero reconociendo nosotros que hay un alza en el trigo, en el sorgo, en el maíz, y eso entonces viene con una escalada que nosotros esperamos, porque hay algo que he oído en estos días de los propios economistas. Los economistas son muy buenos incluso analizando lo que pasó, pero prediciendo el futuro, eso nadie sabe. Hay una seguridad de un 80% que nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, pero se prevé que cuando se llenen los canales de distribución, aquellos de quédate en casa, se quedaron en casa en el mundo entero, pero no sembraron igual, ni produjeron igual. Se vaciaron los canales de distribución y también donde se vende. Cuando la oferta ahora y la demanda con los mercados que se abren, ¿qué pasa? Que se pone más caro. Pero ahí con el tema del pan, ministro, perdón, antes de que vaya a los combustibles, que Alberto le preguntó, descartamos entonces un alza del pan, porque lo que habían dicho estos productores era que habían recibido una llamada de ustedes y que se habían sentado en la mesa de negociación. Ya se llegó a un acuerdo, no aumento del pan por ahora. Podemos decir que sí. Podemos decir, ayer tuvimos una reunión, el sábado en la mañana tuvimos una reunión, hemos estado y han sido muy receptivos, se están dando cuenta que es una necesidad de todo el mundo aportar algo, un granito de arena, para que el pan de 5 no le llegue con un aumento en los próximos meses a la población. El pan de 5, solo el de 5. El pan de 5, principalmente. Ministro, los arroceros y los productores agropecuarios, otros productores agropecuarios, incluyendo los de leche, se han estado quejando porque entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, y entre otras cosas esto libera de controles las importaciones de productos agropecuarios que se producen, valga la redundancia, en los países de origen con subsidios y que llegan aquí a competir en condiciones de desigualdad con los nuestros, temen fracasar. El presidente Luis Abinader recibió a los productores de arroz. Sí. No sé si ha hecho lo mismo con otros productores, pero es Industria y Comercio que está al frente de esas iniciativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para proteger nuestra producción nacional y a nuestros productores? Sí, hay una negociación obviamente ya en término casi, porque es al 2025 entra el DERECAFTA. El completo. Completo. Comienza lo del desmonte. Sí, ya. Sí. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un país que tiene una incidencia altísima con la producción de arroz y que tenemos que proteger, no solamente por la seguridad alimentaria, sino también por la calidad y la paz social y el trabajo de los dominicanos. Y entonces el presidente nos ha encomendado encabezar la comisión de diligenciar cómo nosotros vamos a proteger ese rubro tan importante como el arroz. Y para ello también tenemos el asesoramiento por mandato del mismo presidente de personas que son conocedores del ambiente en los Estados Unidos, en la representación congresional, que en Estados Unidos es muy importante, porque son los que llevan a la administración las inquietudes de los diferentes países. Y estamos elaborando entonces una estrategia más política que administrativa del DERECAFTA. Política, ¿por qué? ¿Hay diálogo con las autoridades norteamericanas? Sí, permanentemente. ¿Sobre este tema? Sobre este tema, claro. Incluso no. ¿Y cuál ha sido la actitud que han tenido hasta ahora esas autoridades? Bueno, son lo mismo de siempre. Ellos defienden su parte y nosotros la nuestra. Y entonces a eso que se llama el diálogo y se busca un proceso que para nosotros, la línea que llevamos, sin temor a decirles, es una línea de negociación política. Porque el impacto que puede recibir República Dominicana si dejamos de producir nuestro arroz, entonces es el desempleo,
es la falta de la seguridad que tenemos, y al final quizás ni a los mismos Estados Unidos le conviene, porque nosotros podemos comprar entonces el arroz en Uruguay, en Brasil, en cualquier otro mercado, y lo que podemos tener entonces una presión social de más gente que se quieran ir en Yola, por ejemplo, o una presión social en República Dominicana por desempleo. Y entonces eso es correcto. Bueno, yo no he comido sino como arroz. A mí me gusta empatado, ¿verdad? Dice que con el morro no se juega. Con el morro no se juega. Bueno. Entonces nosotros estamos conjuntamente con el sector productivo del arroz, con doña Vilma Arbaje, por ejemplo, que es la viceministra de Comercio Exterior, que es una experta en negociación y en todos esos procesos, y con el ministro de Agricultura y con el director del Banco Agrícola, entre todos, y con los productores, supongo. Lo dije de primero, y permanentemente en comisión dándole seguimiento, y con las autoridades de los Estados Unidos, los técnicos de aquí representando también el gobierno de Estados Unidos, con mucha receptividad conversando. Bueno, pues ojalá que tengan éxito, ministro. Lamentablemente el tiempo se acabó, pero gracias por su receptividad. Siempre, yo estoy a las órdenes, siempre dando la cara y para responder lo que sea necesario, y para recibir también. Y usted sabe que este programa es suyo, a todo el que ministro. Gracias. Lo es ahora que es ministro de Industria y Comercio, y lo fue antes. Y yo espero que después también, porque todo esto es transitorio. Muchísimas gracias. No se vayan, que volvemos con Edwin Patterson, quien fue embajador de Haití aquí en la República Dominicana, y vamos a hablar justo de Haití.